أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على Muhammad wa alihi tahirin. Con otra clase de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué pregunta tenemos para hoy. La pregunta número 42 en la Universidad San Martín en Colombia. Bueno, aún continuamos con San Martín hasta la pregunta, vamos a ver. Hasta la pregunta 60 es de San Martín. Después otra charla en San Martín. Continuamos con otras preguntas de San Martín. Vamos a ver. Pregunta 120, San Martín. Pregunta, esto es creo que el 160. Hasta la pregunta 160 es de San Martín. Después viene de un secundario. Vamos a ver cómo se llama. Un secundario se llama Toberín. Estaba en Bogotá. Eso tenemos de 160 a 180. Otro secundario, Pablo Pontessori. Vamos a ver, ahí tenemos de 180 a 215 más. Tenemos a 255 más. 285 en secundario Pablo Pontessori. Después tenemos, mira, la Universidad Nacional de Colombia. Pregunta 286 hasta 295. La Universidad ICES, algo así se llama. No, la universidad no, es un secundario. Tenemos ese secundario hasta 315. La Universidad Politécnica Salesiana en Quito, Ecuador. 316 a 355. Ahí sigue, bueno, hermanos, la verdad sigue. Aquí, esto es el primer libro que tiene hasta unos 700, hasta la Universidad de Quito. Falta otras universidades, de preguntas de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, Cuba, entre otras preguntas, que esto es el primer tomo de preguntas, que son 700, y de ahí tenemos más. Creo que son unos 3000 preguntas que, inshallah, lo vamos a responder. Bueno, la pregunta de hoy, 42. ¿Hay conflicto en Irán e Irak? Muy bien. Primero queremos felicitar a la persona que hizo esa pregunta. ¿Por qué? Porque pudo diferenciar entre Irán e Irak. Mucha gente piensa que Irán con N final es el mismo Irak con Q final. No, son dos países diferentes. Irak, como siempre hemos dicho, es un país antiguo, que siempre era parte de la República Islámica de Irán, y después en el Imperio Otomano fue segregado, separado de Irán y integrado una parte de Irak a Imperio Otomano y otra parte a Imperio Persa, y después con desintegración de Imperio Otomano en los años 1923, usted no lo recuerda, pero yo sí, porque he leído historia. Bueno, entonces en esta fecha fue separado y durante ese tiempo fue como una colonia de Gran Bretaña. Los británicos destruyeron, la verdad, ese país durante muchos años y supuestamente una independencia que la verdad no era independencia, y después un partido muy corrupto, se llama el partido Baas en Irak, y Qasem el-Bakr, Saddam Hussein, y hasta final que ese dictador, en el nombre de un presidente dictador, apoyado por Estados Unidos, apoyados por Rusia, durante mucho tiempo la Unión Soviética, y continuó en el poder hasta que los mismos amos gringos le derrotaron a ese asesino Saddam Hussein. Bueno, República Islámica de Irán es el país que es 3-4 veces más grande que Irak. No tiene una historia de 100 años, sino tiene una historia de más de 7000 años. República Islámica de Irán, lamentablemente durante el último imperio, que era el imperio Pahlaví, era un imperio inventado por los propios británicos y después por controlado por los americanos. Entonces son dos países diferentes. Ahora vamos a ver esa pregunta. Dice, ¿acaso existe conflicto
conflicto generalmente cuando habla de conflicto refiere a conflicto armado, no desacuerdo político. En todo el mundo hay desacuerdo político. Dice, hay conflicto, quiere decir conflicto armado en Irán e Irak. Tal vez se está refiriendo a ambos países o entre ellos. Hoy en día entre Irán e Irak no hay problema armado, nada. Irán y Irak son dos países hermanos, muy hermanos, y el gobierno de Irak y el gobierno de República Islámica de Irán son muy amigos, prácticamente. De hecho, la relación económica que hoy en día Irán tiene con Irak es uno de los más fructíferos y los más que está en pleno desarrollo. Entonces, Irán e Irak hoy en día no hay ningún conflicto. Después de la decaída de Saddam Hussein, el dictador iraquí, entonces a partir de ese día ya no hay conflicto. Todo es hermandad, amor, amistad, más que todo se ve en Arbaín. Si quiere verlo, tenemos lo que es diario de Arbaín de Sheikh Komi, mi visita a Irak, y usted lo puede ver. Bueno, ahora vamos a ver si hay entre cada uno de esos países, ¿hay conflicto armado o no? En Irak, ¿hay conflicto armado? La respuesta es sí. En Irán, ¿hay? No. Vamos a ver de qué parte y de quiénes son estos conflictos armados. Mire, hermano, nosotros dividimos un pueblo en 4 grupos. Primero, los creyentes, los ignorantes, los incrédulos y los hipócritas. Cuando yo digo creyentes, incluye a los cristianos, judíos, musulmanes, sunitas, y todos pueden ser creyentes. Quiere decir, creyentes que apoyan a un gobierno islámico. Eso es el grupo de creyentes, que son gente que son creyentes, son pacíficos, son buenos y a sabienda apoyan a un gobierno islámico en su país. Por supuesto, tienen sus críticas, tienen sus análisis, muchos puntos que el gobierno está haciendo no están de acuerdo, lo critican, es muy bueno. Pero nunca este grupo de creyentes caen en un conflicto armado, nunca. Siempre lo hacen a través de diálogo y hechos pacíficos. Entonces, de hecho, nosotros en República Islámica de Irán nunca, jamás hemos tenido que los hermanos cristianos que hayan algún problema, conflicto armado, nada. Ni los hermanos judíos, ni de ninguna otra etnia. Pero siempre sí ha habido problemas de parte de los incrédulos, podemos decir, los que no creen en la paz, los que no creen en hermandad y no respetan autonomía de un pueblo, de un país. ¿Quiénes son? Los colonizadores, el imperialismo, el Estados Unidos, sus aliados, Israel. Ellos que traen conflicto, guerra, porque se alimentan de sangre, se alimentan de la guerra. Entonces ellos tienen a su gente, o mejor dicho, su gentuza, que son los hipócritas. Los hipócritas en el tiempo de la paz hablan muy lindo, hablan de la paz, hablan de cosas interesantes, pero siempre así de una forma, podemos decir, subterránea, así están haciendo sus conflictos, problemas. Hacen que el pueblo, la parte que hemos dicho, los ignorantes, la persona que no sabe, una persona que no estudia, no conoce la historia, no conoce la política, provocan desacuerdo en ellos y hacen todo lo posible para que ellos se levanten. ¿Sí? Y en un gobierno injusto es al revés. Los creyentes se han levantado y gritan justicia, pero estos poderes tienen a sus hipócritas infiltrados entre los creyentes y mucha gente que son ignorantes después por esta élite de sabios se van a despertar y gritan la justicia y dicen no a los corruptos, dicen no a los dictadores, pero estos hipócritas ya que apoyan a Israel, apoyan a Estados Unidos, apoyan al imperialismo, otra vez se van a meter y lo que hacen divide entre los creyentes. Siempre lo que ellos buscan es llevar a un país, a un pueblo, a una nación, a una guerra civil. Eso es lo que a ellos beneficia, a los hipócritas y a los incrédulos. Por ejemplo, si un país entra en un golpe de Estado y después entra en una guerra civil, ¿quién se está beneficiando? Ellos. ¿Por qué? Porque justifica intervención militar de estos amos gringos. Cuando en un país, usted va a ver en Sudán, en Vietnam, en
cualquier país del mundo que se justificó presencia militar de los gringos, de los sionistas, de OTAN, era cuando ellos empezaron una guerra civil. Entonces, mucho cuidado, hermano. Imam Khomeini nunca en el momento de la Revolución Islámica no permitió que el país entre en una guerra civil. Estos conflictos armados solo benefician a los hipócritas, tampoco a ellos, porque ellos también van a ser eliminados en esta batalla, en esta historia, en ese problema interior del país. ¿Cuál es lo que el Islam recomienda? ¿Cuál es lo que la República Islámica está pasando? En Irán, en República Islámica de Irán, siempre se permiten manifestaciones. La persona viene, en su periódico critica, analiza, grita, incluso a veces algunos que no son muy respetuosos insultan. No está bien esto, pero igual en Irán hay libertad de expresión, hay personas que critiquen al líder, que es el líder para nosotros, es una figura sagrada, pero para mucha gente dice, es un líder, es un jefe de Estado, entonces los critican, bien, bienvenido, haga tu crítica, lo que quieres, pero lo que en el gobierno islámico, por ejemplo en la República Islámica de Irán, no se permite es un conflicto armado. Entonces, en Irán siempre en las manifestaciones, en las elecciones, siempre han venido presidentes de distintos grupos de corrientes de pensamiento diferentes. Por ejemplo, expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad era una persona que muy popular, el pueblo lo amaba, una persona que trabajaba mucho y en hecho hizo muchos desarrollos dentro del país y no confiaba en Occidente para nada. Decía, dialogamos pero no confiamos. En acuerdos nucleares nunca rendió Ahmadinejad. Bueno, después llegó otra corriente que son tecnócratas. Tecnócratas piensan en un Japón islámico. ¿No? Dicen, nosotros debemos tomar el ejemplo de Japón, pero islamizado. Un Japón que tiene mezquitas, un Japón que, bueno, algunas mujeres se visten con hijab, algunas mujeres no. Entonces ellos no están tan de acuerdo con poner la ley islámica, la Sharia. No, dicen, un país liberal, un Turquía, pero Shia. Turquía es sunita, vamos a tener un Turquía Shia. Un Japón islámico. Entonces ellos ahora confían en Occidente, han tenido muchos acuerdos con Occidente y de ahí, pero Occidente a ellos ha fallado y porque ninguno de estos acuerdos nucleares parece que no han funcionado, las sanciones que ellos pretendían quitar no lo pudieron quitar, entonces el pueblo ahora no está de acuerdo con ellos que están al mando, ¿sí? Estas dos corrientes diferentes, presidente Ahmadinejad, presidente Rouhani. Nosotros respetamos a todos, yo estoy describiendo lo que está pasando ahora interior del país. El pueblo dice, nosotros creemos que podemos ser un pueblo independiente, científicamente, en desarrollo de la tecnología, en cualquier ambiente, también en la economía. No se puede confiar la economía de un país en manos de los europeos, en manos de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha mostrado que va a traicionar lo que le has confiado. Ahora vas el ejemplo de Colombia. Colombia es un país con un pueblo trabajador. Yo fui testigo que salen desde las 6 de la mañana, trabajan duro, un pueblo noble, pacífico, creyente, pero lamentablemente con políticos que han confiado en Estados Unidos. En el nombre del libre comercio, les venden todas las cosas y le chupan todos los recursos naturales netas, crudos, le llevan crudo y le venden a 3, 4, triple precio de lo que le están llevando de este pueblo noble. Venezuela resistió para ser independiente, le suprimieron. En Irán está pasando lo mismo. Estas corrientes de pensamiento, siempre hay políticos que apoyan esa parte, políticos que apoyan esa parte, y siempre el líder supremo apoya a todos. Dice, mientras tanto, quien llega al poder ejecuta un poder, pero de una forma que esté en beneficio del pueblo, yo le apoyo. Pero en cuando cada uno de ellos, los presidentes que en Irán llegan al poder, están saliendo de la línea, el líder le va a frenar y dice, ponte, y va a encaminar a los presidentes. Siempre tiene un rol como un padre que controla a los hermanos para que no peleen.
a controlar a los hermanos para que no salgan de la rumba directa. Bueno, siempre los presidentes también toman decisiones que no están de acuerdo con la decisión y consejo de líder. Y lo interesante es que siempre cuando han hecho algo no acuerdo a lo que era mensaje de líder o consejo de líder, han fallado. Eso ha pasado en Irán. ¿Cuál es la personalidad más popular en República Islámica de Irán que el pueblo lo ama? Es el líder supremo, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Entonces, el pueblo es interesante en República Islámica de Irán, lo ama, lo obedece, lo sigue. Eso es la clave de la unidad en ese pueblo. Entonces, él apoya a las decisiones de los presidentes y el pueblo entonces dice, bueno, aunque no nos gusta, lo apoyamos hasta fin de su mandato. Entonces, al final, el pueblo decide a quién votar. Esto está pasando en República Islámica de Irán y gracias a tener un líder ya tenemos la unidad, la integridad, la podemos decir seguridad. Esto todo es gracias a un líder sabio, justo y valiente. Vamos a ver el caso de Irak. En Irak lamentablemente ellos le falta tener un líder al mando. El Ayatollah Sayyid Ali Sistani es un hombre de Dios, un hombre muy bueno, muy sabio, pero está al margen del poder. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día el poder ha sido manejado por los gringos, después la democracia, pero tampoco lo dejaron tan libre, porque siempre hicieron conflicto. ¿Por qué? Porque hay una embajada gringa. Le preguntaron a un ex militar gringo que estaba en Irak, ¿por qué en Estados Unidos nunca ha pasado golpe de Estado? Él respondió, porque en los Estados Unidos no hay embajada gringa. Interesante respuesta. En Irak, la embajada gringa más grande del mundo, con más de 6.000 oficiales, está en Irak. Entonces, cada vez que el pueblo quiere votar a alguien, ellos lo van a, podemos decir, se meten en la economía, en problemas. Llevan una gran cantidad de petróleo a Irak en el nombre de la guerra impuesta al pueblo iraquí. Mataron al pueblo iraquí, ahora están llevando su petróleo, pero a su vez están apoyando a los terroristas. Ahora provincia Al-Anbar en Irak se ha convertido a un depósito de muchas armas, problemas. Ellos financian. Arabia Saudita financia a los terroristas. El partido de Saddam Hussein, el partido Baas, que es un partido terrorista que en Yemen, en Irak, siempre ponen bombas, hacen muchos problemas, conflictos. Y hasta cuando exista esa presencia de esos, podemos decir, que buscan inseguridad en Irak, esos conflictos se van a continuar. Mira, hermanos, yo estaba hablando con un ingeniero iraquí muy sabio, muy creyente. ¿Sabe qué decía? Decía el gran crimen de Saddam Hussein, que él mataba a los intelectuales iraquíes. Los mataba. Sean sabios, sunitas, chiitas, quien sea. Sea sabio, sea un inteligente, sea un innovador, un ingeniero innovador, un arquitecto innovador, un científico innovador, lo mataba, eliminaba a ellos. Ahora el problema en Irak, la verdad, un pueblo noble, muchos de ellos han emigrado y viven en Occidente. Muchos iraquíes nobles que han estudiado viven afuera por la inseguridad. Cuando haya la seguridad, ellos vuelven. Entonces, cuando ellos vuelven, no permitan que este país sea más utilizado por los poderes exteriores. Pero los gringos no lo quieren. Eso es la parte interesante. Entonces siempre vamos a ver una inversión grande de parte de Estados Unidos, de parte de Arabia Saudita, de parte de Israel, en este país noble de los queridos iraquíes. Entonces siempre usted va a escuchar muchos conflictos interiores. Inshallah pedimos al Altísimo que ayude a ese pueblo para que puedan recuperar su autonomía, su independencia política, su independencia militar, su independencia económica en todos los aspectos, porque el pueblo iraquí lo merece, es un pueblo noble. Pedimos por la paz, inshallah hacemos lo posible, predicamos por la paz en todos los países del mundo. Un fuerte abrazo, esperamos tu comentario, hermano. Salam alaikum.